Es una chica que más o menos tenía alrededor como de unos 16 años, más o menos, cuando ella empezó a experimentar todo este tipo de parálisis del sueño. Algunas no son muy gratas, otras sí. Entonces, van a decir, ¿por qué sí? Porque al menos en lo personal, cuando a mí me han pasado, no ha sido malas, no he visto algo feo, pero pues en otras cosas son más intensas. Esta chica sucede que ella dice que ya cuando se iba a dormir, llegó un momento en que sus parálisis del sueño eran, pues no muy seguidas, pero llegó una temporada en la que sí se volvieron muy seguidas sus parálisis del sueño, y a lo cual ella ya sabía y presentía cuándo le van a suceder. Bueno, ella dice que una vez su hermanita y su mamá se fueron a la iglesia. Ya sabía más o menos las horas en las que ellas se iban temprano. Dice que eran alrededor, creo que como de las 8 de la mañana, perdón. Se fueron y entonces ella decidió quedarse. Dice que ella agarró, se acomodó en su cama nuevamente para poder seguir durmiendo, cuando de repente empezó a sentir, dice, es una sensación que aún no sé explicar, pero que presentía o que ya sentía que le iba a dar una parálisis del sueño. Ella entonces, ¿qué hace? Se acomoda, trata de acomodarse, piensa que volverse a acomodar le va a ayudar a quitarse la parálisis del sueño, lo cual error. Se acomoda y dice que de repente ella empieza a escuchar como unos piecitos, y dice piecitos porque eran pisadas como si fueran de un niño. Empezó a escucharlas alrededor de lo que es de su cuarto. En eso, en su mismo parálisis, sucede que se oye como su puerta se va abriendo. A lo cual ella dice, yo no me podía mover, porque recordamos que en las parálisis uno no se puede mover. No quiere y ella intenta, pero no se puede mover. En eso, dice que ve cómo va entrando una niña. Es una niña que no alcanza a ver bien, que es como borrosa. Se acerca a ella y le agarra su cabeza. Le dice, ya no llores, ya no llores. Y ella dice, ¿cómo sabe que yo estuve llorando? Ella le empezó a dar mucho miedo. Y la niña le seguía acariciando su cabeza, diciéndole, ya no llores. En ese momento intenta ella quererse mover porque como que se obligaba para poderse despertar de esto. Pero al mismo tiempo se oye la puerta de su casa, a lo cual la niña lo que hace es echarse a correr. Se sale del cuarto de esta chica, pero dice, ojalá se salió y ya no lo hubiera escuchado. No, dice que la seguía escuchando, que estaba dentro de su casa, recorriendo su casa, y que de repente dentro de su cocina se escuchó cómo estaban abriendo las gavetas y que tiraban todo. A lo cual ella lo que hace es forzarse a despertar y se despierta y sí, se trata de asomar y su mamá iba abriendo el zaguán. Ella lo que hace es al momento de que se asoma, se levanta de su cama y dice, yo sentí una energía muy pesada alrededor de mí, en mi casa. Entonces lo que hago yo es salirme. Y me dice, mamá, ¿y ahora tú? Nada, decidí salirme a jugar con la perra. Pero que sí la noto así como angustiada, como que qué mal. Dice, a lo cual mi mamá no le importó y se metió. Sale y me dice, oye, ¿qué pasó en la cocina? Ella, lo cual ya sabía que había escuchado cómo habían vaciado las gavetas. Y le dice, es que me quise preparar algo y me entró la desesperación, dice, de que no encontraba los utensilios y las cosas para hacerme algo de comer. No, se quedó así su mamá. Dice, a los pocos días, yo ya en la noche, dice, esto ya me sucedió en la noche. Como eso de aproximadamente como entre de las 2 de la madrugada, dice, empiezo a volver a sentir como todo está pesado, como siento que mi cuerpo se empieza a volver a sentir esa parálisis del sueño. Quise despertarme a fuerzas para evitar la parálisis del sueño, pero lo cual no pude.
En eso vuelvo a sentir como ya estoy de nuevo paralizada y de nuevo empiezo a escuchar los pasos, pero esta vez dentro de mi habitación, a lo cual yo empiezo a tener miedo. Siento cómo esta niña se empieza a subir y a subir, dice, a mi cama. Dice, y empieza pero a subir encima de mí. Cuando yo la logro ver, la veo borrosa. La veo y se bajan automáticamente para ponerse al lado mío y empezarme otra vez a acariciar mi cabeza. Pero en este caso, dice, pude reunir las fuerzas suficientes, dice, no sé cómo lo hice. Y le pregunté qué quería, a lo cual ella me dice, quiero a mi mamá. Yo intenté como pude explicarle que yo no podía, pero entre más intentaba explicarle yo no podía, ella empezaba a gritar más fuerte, a un grado que yo sentía que ya en la casa se escuchaba al decirme, es que quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, y subía la voz. En ese momento, lo único que hice fue cerrar los ojos y empezar a rezar, a rezar y a llorar. Dice, no sé en qué momento pasó, cuando yo abro mis ojos, ya no está esta niña y solo escucho cómo ya se había ido, pero hacia mi sala. Yo seguí llorando, yo seguí con mucho miedo. Dice, cerré mis ojos y seguí rezando. Ya no podía más. Me ganó a mí el sueño. Y a la mañana siguiente se nos visita una tía, pero a mí me mandaron a mi habitación, que porque según era a charla de adultos, a lo cual pues yo me puse cerca para poderlo escuchar, no me fui directamente a mi habitación. Pude escuchar, dice, porque mi tía de hecho no vivía tan lejos de mí, vivía como a 1 o 2 casas, y atrás de nuestras casas se encontraban unos lotes. Dice que según su tío, el esposo de su tía, había comprado el lote de la parte de atrás. Y al hacerlo empezaron obviamente pues a escarbar y todo eso. Se encontraron restos de una niña de la misma edad de la que ella veía en sus parálisis del sueño. Cuando la descubrieron y lo reportaron con la policía, dieron que era una niña que había desaparecido hace 6 años. Los padres la buscaron por mucho tiempo, no la encontraban y la dieron, obviamente, por desvivida. Cuando aparecen los restos y la pudieron identificar, dice que para ella las parálisis del sueño dejaron de aparecerse, por llamarlo de un modo, presentes en ella, porque esa niña ya no se le volvió a presentar a raíz de que la encontraron y pudo regresar con sus papás. No como ella hubiera querido, no como los padres hubieran querido, pero al menos regresó. Eso quiere decir que encontró paz y lo único que quería la niña era a su mamá.